Una conjuntivitis, un párpado inflamado, pues, no hay problema, pero cuando hablamos de una uveitis, cosa seria. ¿Sí? Es cosa seria porque por proximidad va a afectar otras estructuras, ¿cierto? Básicamente eso es lo que yo quería que comprendieran en cuanto a eso. Pues eso también es muy fácil, dependiendo de la zona del cuerpo uveal que se inflame, pues así mismo te lo llamaremos uveitis anterior, si es el iris, cuerpo ciliar uveitis media, o uveitis posterior, si es la coroides, ¿cierto? Entonces, ¿qué afecta? Si está cercana, si es la coroides, entonces puede afectarse la retina, e incluso, buenos días, puede comprometerse hasta el vitro. Yo sé que ustedes vienen con Pablo uveitis anterior y media, más o menos. Entonces, pues mi tarea, buenos días, mi tarea era hablar de uveitis posterior. ¿Recuerdan cuáles fueron las primeras causas, o sea, las primeras patologías o las más relevantes en cuanto a uveitis posterior que nos vamos a encontrar? Toxoplasmosis. No es tan frecuente, la toxocariasis no es tan frecuente, pero se las conté porque es un parásito, digamos que antes, cuando yo era chiquita, era más fácil encontrarlo porque a mí me dejaban comer tierra y andaban en el piso. Ahora un niño nace y eso no lo deja ni siquiera tocar el piso. Entonces hay menos probabilidades, aunque hay más riesgo por acceso de pronto a mascoticas, perritos, ese tipo de cosas. La SOSTE también, pues ya que para decirlo como una alergia. No, la varicela zoster no es una alergia, es un virus. Es un virus. Sí puede ser frecuente, pero realmente la que ustedes les aseguro que van a ver 1, 2, incluso 3, 4, 5 veces en su vida va a ser la va a ser la más frecuente. La siguiente más frecuente tiene que ver con lupus eritematoso o artritis reumatoide, ¿sí? Que son supremamente agresivas porque incluso dan casi patoritis. ¿Sí? Aquí hay como un resumen, a lo mejor como ya vieron la clase, esto ya se hace mucho más fácil comprenderlo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de infecciosos, la toxoplasmosis está en el primer lugar. El virus herpes o la varicela zoster, ustedes conocen las diferencias, por ejemplo, cuando un paciente tiene varicela zoster, es en un lado, en una bicara, ¿sí? Y asimismo al interior. Pero es muy fácil yo, si encuentro una varicela, para diagnosticar una uveitis por varicela zoster o cualquier tipo de varicela, es muy fácil porque lo primero que el paciente va a contar es que tiene alguna lesión epitelial, ¿cierto? Es que me salió la famosa culebrilla, es que tengo unos dolores porque tengo no sé en qué zona, o el de la zoster, pues que es claramente identificable que tiene la lesión. Entonces esa es muy fácil de diagnosticar. Las difíciles de diagnosticar son, por ejemplo, el citomegalovirus, el sífilis o la sífilis. La candidiasis es fácil porque es un hongo, entonces eso se ve así en vítreo, ¿cierto? Aunque se puede confundir, por ejemplo, con la toxocariasis. ¿Qué puede producirse la candidiasis? La mayoría de las veces está asociada a enfermedades nosocomiales, es decir, a una persona que haya, por ejemplo, en temporada de pandemia que hubo gente hospitalizada en UCI 20 días, un mes, ¿sí? Se dice que es un hongo que va por los ductos de ventilación de los hospitales. Entonces es posible que una persona que permanezca por mucho tiempo en una condición hospitalaria puede tener candidiasis. No hablamos de todo, ¿cierto? Por eso es que los hospitales hacen todas esas pruebas de bacteriología, donde identifican qué microorganismos hay, por ejemplo, los quirófanos y todo eso lo hacen con cierta periodicidad. La no infecciosa, lupus eritematoso y artritis reumatoidea son las más frecuentes, ¿cierto? La sarcoidosis, la verdad yo nunca he visto una, pero pues existe, aquí en Colombia hay registrados casos, y la panuveitis, que sería una inflamación de todo el cuerpo uveal, que ya sería algo mucho más severo, mucho más grave. Síndrome de Behçet, sarcoidosis, tuberculosis, enfermedad de Lyme, que es la de la garrapata. En Colombia nunca se ha registrado una, a pesar de que a muchos les gusta ir donde rosa. Sí. Pero no se ha registrado nunca. Lupus eritematoso, Boco Yanagi-Arada, que es una condición en la que cambia, que da vitiligo y todo lo demás. Y la oftalmia simpática, que está
es resultado de un traumatismo o de una cirugía. Puede pasar muchas veces al paciente que fue operado de catarata, salió súper bien, quedó viendo bien a los 3 meses, una inflamación de todo y enfermedad. O un traumatismo, un golpe, todo súper bien a los 3, 6 meses, porque esta generalmente aparece mucho tiempo después. Esto se los hice para que tuvieran presente la anamnesis. Muchas de las condiciones de las uveitis uno ya las identifica por anamnesis, ¿sí? Dónde estuvo, si estuvo viajando, cómo si almuerza en donde venden esos almuerzos muy baratos que no lavan ni siquiera las verduras, o si usted desde la canasta se come la fruta sin lavarla, y el lavarla no es sino muy buen lavado, porque eso tiene que ver con que están en el campo. Los oftalmólogos y los médicos en general, la gran mayoría le echan la culpa al gato, por ejemplo en el caso de la toxoplasmosis, pero no siempre el gato. A veces es el zorrito que se orina en el campo, y pues a uno puede existir la posibilidad. O las picadas de campo. Exacto, o incluso, por ejemplo, la tomada de cerveza o Coca-Cola y que no limpian los bordes, eso es fuente altamente contaminada. El estilo de vida, aunque para uno es como muy difícil preguntarle a una persona cómo es su hábito sexual, por ejemplo. O sea, usted tiene una pareja estable, pero usted no sabe si esa pareja que usted tiene estable, ¿qué tal es con los demás? ¿Qué tan estable es? ¿Qué tan estable? ¿Qué historial tiene además? Y los con los que ha estado, ¿qué historial tiene? Entonces la cosa es complicada porque conductas sexuales, una sífilis, un herpes, un VIH, son cosas que jamás se van a olvidar. Eso queda ahí. Sí, pues también hay el mensaje es para que se cuiden bastante. Les contaba esto como para que lo trataran de sacar ustedes. Me hubiera encantado hacer esta clase así presencial y decirles, bueno, si tenemos una uveitis anterior, es el iris. ¿Qué pasa si se inflama el iris? Ok, pensemos en proximidad. Eso libera pigmento, ese pigmento ¿a dónde va a caer? Al humor acuoso. ¿El humor acuoso por dónde va? Pues por la malla trabecular, bloqueo de la malla trabecular. ¿Sí? Si hay liberación de pigmentos, si hay células inflamatorias, entonces esas ¿dónde van a quedar? Van a estar navegando en el humor acuoso, se van a pegar al endotelio. Entonces van a haber células inflamatorias pegadas en el endotelio, descompensación corneal, edema corneal y todo lo que se imaginen de ahí para allá, ¿cierto? El paciente que va a sentir, pues fotofobia, disminución de la agudeza visual, ¿sí? Eso que hay abajo, la parte de abajo. Esto es hipopium, que es la puse en cámara anterior. Si hay hipopium, entonces ¿qué hay? Bloqueo de la malla trabecular también. Hay un toque endotelial, si se lesiona el endotelio, pues va a haber descompensación corneal. Es el hecho de que ustedes conozcan la fisiología de las estructuras vecinas ya hace que ustedes puedan definir cuáles serían las consecuencias, ¿cierto? Es el efecto Tyndall, que saben que se identifica a través de una técnica de lámpara de hendidura, ¿cómo se llama? El ascónico. Los precipitados queráticos serían pues las adherencias, entonces ustedes cómo se darían cuenta que esos depósitos, porque uno los mira de frente con una difusa y uno ve punticos blancos, pero yo cómo hago para saber si están adelante, en estroma o posteriores. Con las ópticas clave, porque ustedes reconocen que está buen epitelio o que está en estroma anterior o medio o que está en el endotelio, ¿sí? Córnea turbia, inyección ciliar. La inyección ciliar pues es obviamente la hiperemia generalizada, respuesta inflamatoria por supuesto, y sinequias posteriores, que saben que si el iris está inflamado, lo más probable es que se pueda pegar, adherir al cristalino, y eso va a generar más adelante complicaciones como un bloqueo pupilar, aumento de la presión intraocular. ¿Puede haber un desprendimiento de cristalino también? No, más fácil es la adherencia, que limita la motilidad. Entonces no habrá reacción pupilar ni nada de ese tipo de cosas. Y las sinequias siempre migran hacia atrás. No, pueden existir sinequias anteriores, pero son para este tipo de condiciones es más difícil, porque tenemos un espacio, digamos, más, o sea,
lo que es la altura de la cámara anterior es más o menos de 2.50 milímetros, o sea, 2.500 micras, ¿cierto? Entonces es muy difícil que llegue a una adherencia. Cuando hay más que todo sinequias anteriores, entre córnea y el iris, más que todo en traumatismos. Por ejemplo, una herida penetrante que haya generado que por ese agujerito por donde la córnea se lesionó se salga el iris, entonces ya queda ahí la sinequia anterior. Pero en este tipo de condiciones es más típico la sinequia posterior porque el cristalino sí está muy cercano al iris. Pero lo que usted dice no sería como la que usted nos mostró, que es como una hernia, que se ve cuando el iris, la que era En ese tipo de penetrante, situaciones. la del cuerpo metálico que En ese tipo de situaciones es más probable que haya, o sea, cuando ya se colapse la cámara Porque ya se anterior. pega más. Sí, de resto es muy difícil, es más fácil que ocurra las sinequias posteriores. Que les decía, nosotros lo podemos hacer. Si tengo un paciente con una uveitis media o una uveitis anterior, yo puedo aplicar dilatadores. Me pongo una tropicamida y base con este frasquito hasta que lo atiendan. Está dilatado. Ay, pero ¿cómo así? Si usted nos está diciendo que el pigmento y todo eso puede generar bloqueo pupilar y usted está dilatando pupila, entonces va a generar glaucoma. Ya hay glaucoma. Ya hay glaucoma. ¿Sí? Ya hay aumento de la presión intraocular. Pero una cosa sería un aumento de la presión intraocular por ese bloqueo y otra por el, digamos, el taponamiento de la malla trabecular, y otra cosa sería por las sinequias posteriores, más complicado, además que se compromete el cristalino, luego queda opaco del todo, luego hay que sacar todo el cristalino completo, luego hay afancia, porque no queda la cápsula libre tampoco, entonces es peor. Mejor entonces hacer, buenos días, mejor entonces dilatar. Y de paso están resolviendo dos cosas. Una, están evitando las sinequias, y la segunda, dolor. El dolor que estos pacientes tienen es principalmente por el espasmo del músculo ciliar. Y ustedes saben que una tropicamida lo que va a hacer es liberar el músculo ciliar. Entonces, con confianza, no lo piensen, si confirman y si saben que es una uveitis, así no sepan de qué se trata, de qué uveitis se trata, ¿sí? Dilaten y mándenlo dilatar para evitar una sinequia posterior que es más grave. ¿Listo? Obviamente, ustedes tienen que ser tan buenos en esto en que, es que sospecho que es una uveitis. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo tinta, ya está viendo compromiso en cámara posterior, ¿cierto? Y en cámara anterior. No me vayan a dilatar en un paciente que tiene una inflamación que solamente es conjuntiva, pero la córnea está transparente. Ahí ya no aplica, ¿sí? Tiene que haber ese compromiso. ¿Una sinequia cuánto tiempo puede dar el paciente? No, de un día para otro incluso. Y cuando estas inflamaciones son bastante severas. ¿Sí? Y el problema de esto es esto, que no solo son severas, sino que se prolongan en el tiempo. Mire que la evolución acá, por ejemplo, una conjuntivitis aguda es que apareció hoy, ¿cierto? Pero una uveitis aguda es hasta en un mes. O sea, así lleva 30 días, se considera aguda y puede durar hasta incluso un año una uveitis. Entonces, por eso lo ideal es siempre controlar así. Miren que incluso el oftalmólogo, a veces para el oftalmólogo es muy difícil, a veces hay condiciones que si el paciente no cuenta, por ejemplo, que tiene un diagnóstico de lupus eritematoso o que no hay evidencia de una lesión epitelial en el herpes, se le queda muy difícil hacerlo, y entonces él tiene que mandar exámenes para determinar cuál es la causa. Pero y mientras le hacen los exámenes, ¿qué? Entonces, mientras eso pasa, al menos al paciente lo sostiene con corticoides cuando aplique, porque el corticoides con virus no va. Pero de resto, corticoides o sino antiinflamatorios inyectados, no funciona la gotica, esa no sirve, tiene que ser ya inyectado o tiene que ser oral. Y dilatación para reducir el dolor y reducir las sinequias. Pues ahí estábamos entonces viendo, las imágenes quedaron horribles acá, entonces veían esto igual, pero ustedes pudieron verlo pronto en sus celulares y todo eso se ve un poquito mejor. En la media entonces pasa algo similar al anterior, que se agrega el catarata, ¿sí? Pero puede ocurrir lo mismo. Y en la posterior pues ya, que es lo fácil, ¿no? Coroiditis o rotinocoroiditis, dependiendo de lo que encuentren. A veces solo es la coroides, por ejemplo la tuberculosis, vieron que solamente da el foco en coroides, pero la retina se ve bien, ¿sí?
O retinocolitis, que es la gran mayoría de las veces, por proximidad, entonces el vítreo también se puede alterar. Vasculitis, entonces ustedes se acuerdan de la imagen de los vasos acompañados con un halo blanquecino, que es muy diferente al hilo de plata. Acuérdense que el hilo de plata es brillo y es más como en la mitad, mientras que la vasculitis se ve como alrededor, al lado y lado, ¿sí? Como una sombrita blanca. Eso es ya más inflamatorio. Papilitis o edema en cualquier parte, realmente en la zona donde esté la lesión. Infiltrados en vitro, que esto por supuesto disminuye la agudeza visual. Depósitos de fibrina en el cristalino cuando el vitro está comprometido. Desprendimiento de vitro posterior, que es el que genera las famosas biopsias. Y edema macular quístico, el cistoide, que ustedes ya saben cuál es la diferencia. Bueno, eso también se los expliqué, y no sé si ustedes cuando vieron fisiología, cuando hicieron tonometría, vieron esa partecita de cuando... ¿No hicieron tonometría tampoco? No, es que la verdad, nosotros las clases con la profesora fue muy superficial y muy de vez en cuando porque no podía. Ah, 5 minutos de tonometría. Éramos, no, es que nosotros nos fue mal en eso, porque nosotros nos fue mal en esa clase. Pero ustedes pueden hacer algo, y por ejemplo, lo que pasa es que yo me encantaría ayudarles con eso, pero no tenemos la oportunidad. Pudiste hacerlo. Pero lo que pueden hacer es que cuando inicien sexto, que inician con pacientes, siempre los primeros días no son como de ataque al estudiante, pues vamos a... No, los primeros días son, bueno, ¿y qué les hace falta? ¿Qué? Esa es la segunda semana. El ataque en la segunda semana. Pues sería que ustedes en el espacio clínico aprovechen con los docentes, porque ellos siempre en la parte de inducción dicen, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? No sé qué, profe, tonometría. Porque sé que tenemos pendientes una rotación de Sí. esa sí la vamos a hacer. Pero de tonometría sí lo puedo. ¿Por qué no? Pues, Porque implica lámpara de hendidura yo y por todo eso lo le decía que demás. vamos para la óptica nosotros y nos ayuda ya. Queda cuadra y media, profe. No es por ni siquiera por la distancia ni nada, sino por donde vamos a meter todos. Ay, no, obvio sí. Obvio sí. Nos acomodamos con la beca. Que nos ayuden. Bueno, cuando uno hace tonometría, lo que están haciendo es que con el tonómetro, que es la cabecita del de Goldman, que es el que más utilizamos, hay otros que es el de aire, ese lo saca compensado, pero el que tradicionalmente se usa es el que está en la lámpara de hendidura y es el tonómetro de Goldman. Esa es una cabecita que va en contacto con la córnea, razón por la cual nosotros anestesiamos al paciente y aplicamos fluoresceína para poder visualizar las dos medios círculos, ¿cierto? Ese es el principio. Pero entonces uno dice, bueno, es que lo que realmente está tocando la córnea, lo que está inyectando la córnea, pues es el cono, ¿cierto? Y es la córnea la que estamos tocando, es decir, ¿cómo hacemos para estimar que esa dureza corneal no esté influyendo sobre la presión, sobre el resultado? A lo que me refiero es que si usted tiene una córnea muy gruesa, una córnea de 600 micras al centro, ¿sí? Una córnea muy gruesa naturalmente, o sea, tiene una córnea gruesa. En teoría, por tener una córnea gruesa es más rígida y podría mostrar presiones intraoculares elevadas sin estar elevadas. O una córnea muy delgada podría ceder la indentación y mostrar un ojo hipotónico sin ser hipotónico. Por eso es que ustedes van a escuchar cuando el oftalmólogo está en este proceso de diagnóstico del glaucoma, que le manda al paciente campimetría para mirar el compromiso concéntrico, el campo visual, que es lo que primero ocurre con el glaucoma. Tonometría, que él la hace, paquimetría, porque vamos a contrastar esto, y tomografía de coherencia óptica del nervio óptico, para medir el espesor del complejo de células ganglionares, que son las que conforman el nervio óptico, ¿cierto? Ok, pero manda paquimetría, y yo hasta hace unos años de esa, esto está mandando paquimetría, y resulta que dependiendo del espesor corneal se hace una compensación en sumar o restar a ese resultado que le da la tonometría. Entonces, si por ejemplo usted tiene una tonometría de 18 milímetros de mercurio, ¿lo normal es cuánto? Sí, 16. De más o menos es de 11 a 21 milímetros de mercurio. Para mí es un rango muy amplio. Normalmente es como 16, ¿cierto? Por ahí. Pero digamos que usted tiene 18 milímetros de mercurio, entonces yo digo, ok, está dentro del rango de presión intraocular normal.
Ah, pero es que este paciente tiene una córnea de 400 micras al seno. Ah, ok. Hay que agregarle 7 milímetros de mercurio, o sea que no son 18 milímetros de mercurio, sino que realmente son 25 milímetros de mercurio, por tanto ese paciente tiene una presión intraocular elevada, ¿sí? Y esto se aplica normalmente. ¿En qué condiciones no aplica? En las que estamos viendo. Cuando hay uveitis y la córnea está hematosa, una córnea hematosa, por efecto, se va a comportar en una paquimetría como una córnea muy gruesa. Pero este grosor va a estar supeditado a que no va a ser resistente, porque por el contrario, como está llena de líquido, va a ser muy frágil. Entonces, aquí no aplica. Aquí no aplica esa compensación, ese es el único caso. En ese caso solamente toca es a través de la valoración de... Pero nosotros no tenemos cómo saber bien el espesor pues en consulta o sí. No, por eso no manda el examen. Por ejemplo, hay un examen que nosotros mandamos con bastante frecuencia, y hágalo y anímense a hacerlo, la topografía. La topografía la hacemos porque nosotros estudiamos córnea porque nos interesa para adaptación de lentes de contacto. Y en la topografía, en el extremo inferior de la hoja, aparece PIO, o sea, presión intraocular, y aparece el valor de cuánto usted debe sumarle o restarle al valor de la tonometría. O sea, hasta la misma topografía lo contempla. Y si usted tiene la posibilidad de hacerlo, es más, hay algunos equipos ya, algunos autorref que ya están viniendo con algunos equipos multidiagnósticos que están viniendo con la posibilidad de medir el espesor corneal. Pues entre más tecnología usted tenga, mejor. Si no, revita y pida el examen. ¿Sí? Aquí también nosotros hacemos paquimetría de dos maneras. La hacemos óptica a través del topógrafo, o está el equipo, lo utilizaron ahí. La sonda que es para hacer paquimetría y medir el espesor corneal. Profe, no nos aburre más con eso. ¿Por qué? El edema macular quístico es el que da en las uveitis. No hay forma de que sea focal, serán quísticos. Listo. Bueno, y lesiones, la toxoplasmosis, quisiera como que nos tuvieras un poquito aquí, porque como va a ser el más frecuente, seguramente en la toxoplasmosis ustedes van a tener el compromiso o el deber de identificar si está activa o inactiva. Fácil. De las bolitas blancas, además. Por los bordes difusos alrededor de la lesión pigmentada, uno entiende que es una cicatriz activa. O cuando es un foco blanquecino, uno entiende que es un foco nuevo que está activo. Pero a veces uno ve una lesión así y uno no sabe si está activo o no. ¿Sí? Porque pues a veces uno le ve lesiones blancas, pero resulta que a veces este parásito le encanta el tejido nervioso. Entonces a veces se come la retina y alcanza a digerir coroides y no alcanza estas placas blancas que son más bien esclera. ¿Sí? Válganse del vítreo. ¿Sí? Si yo tengo esto así, pues el vítreo está como turbio, hay actividad. Es más, a veces yo puedo ver una lesión acá, pero mentira es que tiene por allá un foco escondido que está activo. Entonces, ubíquese muy bien con el vítreo. Y al paciente hay que educarlo. Es decir, usted tiene una cicatriz, por ejemplo, este paciente pues tiene una condición con baja visión, agudeza visual de 2800. Pero puede tener el otro ojo tranquilo, con una fovea libre. Entonces, a ese paciente hay que educarlo y decirle cualquier miodesopsia, consulte. Porque a lo mejor está activándose una cicatriz. ¿Sí? Por ejemplo, esa edad está inactiva. Veo la foto bonita, se ven los vasos perfectos, quiere decir que el vítreo está bien y la cicatriz está definida, ahí parece un corazoncito. Esto es que porque se le fue más la mano al parásito, y esto ya sí es actividad. Todo esto es actividad. Y mire que la característica de esas imágenes con actividad es que el vítreo es turbio, señor. Profe, ¿eso siempre es binocular o puede ser monocular y luego...? Usted puede encontrar lesiones con monoculares, pero alto riesgo de que sean binoculares. La mayoría de las veces el paciente tiene antecedentes de la infancia. Si es que nací con toxoplasmosis, no sé qué, la mayoría de las veces es paso madre e hijo, ¿sí? Muchas veces cuando la madre tiene toxoplasmosis, por eso es que es una prueba Pero, gold profe, estándar en las muy- mujeres embarazadas. Es que muy poquita la mujer embarazada que tenga toxoplasmosis que llegue a que el embarazo sea término. Claro. Pero a veces cuando hacen el diagnóstico de manera oportuna y el manejo oportuno, el niño nace libre de toxoplasmosis.
Muchos nacen con toxoplasmosis ocular, pero muchos nacen con toxoplasmosis en cerebro y eso es lo triste, porque ahí nacen con, muchos ni nacen, porque ya nacen es con alteraciones congénitas severas, ¿no? Y malformaciones, ese tipo de cosas, o incluso retrasos severos cognitivos y todo lo demás. Yo les comentaba ahí que yo hice una vez de necia, pues como en la clínica y tomógrafo, pues vamos a pasar a este paciente a ver cómo se ve, y pues efectivamente no se ve nada. Se ve que comió la retina. Esto es la retina y se comió la retina, incluso hay zonas en donde se comió el EPR y pues con esto nunca vayan a pedir una tomografía en una toxoplasmosis, pero pues les muestro mi necedad para que sepan que efectivamente, sí, por curiosidad se come la retina, no lo hagan, no tiene sentido. Todo eso que se ve ahí, que se ve como un entramado. Esto es un defecto del epitelio pigmentario retina. Todas las veces que usted vea esa retina tigrada, es el defecto del EPR. Puede ser una persona de tez muy clara, que tiene un epitelio pigmentado muy delgado, o una persona adulta mayor ya. Bueno, en esta sí es, mire que esta y el citomegalovirus tienen lesiones muy parecidas. Citomegalovirus la mayoría de las veces está asociado a VIH y puede llegar a un paciente con una lesión así parecida a plumosa, sí, algodonosa, pero no tiene historia de absolutamente nada, o no por lo menos que cuente. En ese tipo de casos es mejor mandarlo al infectólogo, porque el infectólogo sea el que busque si tiene VIH, porque a veces pacientes no saben. Yo tuve un caso aquí en la universidad hace como 3 años. Un muchacho se me acercó de otro programa y me preguntó, porque tenía un amigo de optometría y le dijo que me preguntara, y fui y lo revisé, el fondo de él tenía lesiones así, yo, oh por Dios. Le pregunté por su vida sexual gruesamente, porque a veces ellos se sienten incómodos con eso y uno también se siente incómodo por eso, pero decidí remitirlo a infectología. El muchacho no volvió jamás a estudiar, entonces asumo Sí. que era VIH. Pero normal, no sabía. Hoy en día eso no está. Pues normal, lo que pasa Hoy es que en es día una con tanto tratamiento bien no había totalmente de acuerdo. Y ya no es escandaloso cuando un paciente a mí me dice que es VIH positivo, yo sigo atención igual, pero no deja de ser vergonzante para el paciente. Y más en ese proceso de duelo en el diagnóstico. Entonces hay pacientes que le dan ese diagnóstico y él no dice, ayer me hicieron el examen y sí, tengo VIH y yo llego normal. La persona sufre un duelo, traumatismo, dolor y todo lo demás, culpa, empezar a odiar a todos los que estuvieron alrededor de él porque no sabe quién fue. O sea, en vez de hacer lo contrario, que es lo ideal de, bueno, yo tengo que comentarle a mis parejas sexuales, y tuve muchas, que tengo VIH y que empiecen en la búsqueda. Pero eso es una cosa terrible. O sea, la verdad es que uno lo dice desde el concepto, desde la teoría, pero la realidad es muy diferente. Pero es que anteriormente sí era como más, uy no, usted tiene, uy no, ni se me arrime ni me hable. Cambio en día pues la gente convive con eso y no tiene uno por qué afectarse. Aún así, Porque si a usted le llega a consulta a un paciente y usted le pregunta qué enfermedad sufre, yo soy hipertensa y nunca le menciona que es VIH positivo, usted tiene que indagarlo, porque muchos pacientes no lo indagan, no lo cuentan, y menos a un optómetra, porque el que dirá, un optómetra, ¿para qué necesita saber que soy VIH positivo? Y resulta que sí, pero el paciente solamente le cuenta eso a su médico o al enfermero, porque entiende pues que toda la parte de contaminación, pero nunca nos cuenta a nosotros. Así que todos son potencialmente contaminados, ¿cierto? Todos nuestros pacientes, es mejor verlos así, igual con la tuberculosis. Listo. La sífilis también es otro cuento, señor. En lo del citomegalovirus, ¿de pronto reportan algún problema visual? Claro, porque esto mire aquí la vasculitis. Esta vasculitis no está ahí solita en el vaso, esto genera una permeabilidad vascular, es decir, que esos vasos empiezan a liberar plasma y eso se traduce en un vítreo turbio. Entonces el paciente va a referir disminución de la agudeza visual o incluso una percepción, por ejemplo, de una cortina o un escotoma, claro, por las lesiones que tiene. Entonces sí, es claro, va a referir. Y obviamente dependiendo de la localización, porque cuando son muy periféricas, pues el paciente puede no referir tanto disminución de la agudeza visual. ¿Ganciclovir es un medicamento? Es un antiviral.
y los retrovirales que son de tratamiento para la VIH. El sífilis, este sí es un cuento porque pues también hay historia y hay antecedentes un poquitico desordenados sexualmente hablando, ¿sí? Y esto cuando llega a ser severo empieza a traer complicaciones neurológicas. No me voy a tener acá, la candidiasis, que es un hongo, se va a ver así, una lesión blanquecina, difusa en el vítreo. Esto debe sacarse a través de una vitrectomía, pero antes de sacarse debe hacerse control del hongo, porque si sacan el hongo activo, lo que van a generar es una diseminación de hongo por todos lados, con altísimas probabilidades de que todas las cirugías que lleguen después, dentro de otras, ustedes vieron microbiología y saben que el hongo es el más difícil de erradicar, y que las esporas quedan, y entonces eso es altamente contaminante. Entonces por eso controlan al interior, como pues a través de medicamentos, y una vez estabilizan el hongo, ahí sí ingresan a sacar el tejido fibroso que haya quedado en vitro, ¿cierto? Nunca lo sacan pues en su fase activa. La tuberculosis, que generalmente no dan retina, sino que da más bien una coroiditis. Aquí no da retinocoroiditis. Esto es una retinocoroiditis. Esto es una vitritis, de pronto con retinitis. Esto es una vitritis y esto es una retinocoroiditis, ¿cierto? En este caso es más coroiditis porque la retina está bien, pero tenemos focos, ¿sí?, que están coroideados, y ustedes saben que es muy fácil reconocerlos porque ven cómo la retina y los vasos retinales pasan por encima de la lesión. Esta es una toxocariasis, que es un parásito, una de las causas de leucocoria en los niños, ¿sí? Y pues este también hay que sacarlo a través de vitrectomía. Este no se maneja solo con fármacos, sino que ya, como deja unas membranas, toca liberar las membranas. Y dependiendo de las lesiones donde quedan, pues habrá compromiso visual. Recuerden que lo que es la tortuosidad y la dilatación de los vasos implica que hay actividad y proceso inflamatorio, ¿cierto? Para que lo sepan. Esta es la enfermedad de Lyme, pues la verdad nunca he visto una, y aquí en Colombia no se ha descrito la primera, que es muy raro, pero pues bueno. Y las no infecciosas, estas son las más frecuentes, y ahora van a escuchar bastante frecuente este diagnóstico. O sea, ahora es más, si quieren hacer un proyecto de investigación, alguno de ustedes que esté con investigación pegada y quieran sacar algo bueno, una encuesta de enfermedades autoinmunes aquí en la universidad. ¿Cuántas personas tienen enfermedades autoinmunes en la universidad? ¿Cuántos son hombres y cuántos van a ser mujeres? La mayoría de veces son mujeres, pero hay hombres con enfermedades autoinmunes, de cuáles hablamos: artritis y lupus principalmente. Pero aquí en la universidad mínimo van a dar por unas 10 peladitas con enfermedad autoinmune, ¿sí? No 10 personas. Entonces eso sería muy bueno saberlo, y de paso en esa caracterización identificar las alteraciones oculares del segmento anterior. ¿Sabes? Ahí está un proyecto de investigación profesional, a quien no lo tenga definido. Eso es muy fácil. Desarrollan la encuesta, pasan a todos los programas a que manden el cuestionario, que los estudiantes lo respondan, y a esos que identifican con lupus los citan, les hacen una valoración del segmento anterior y ahí tienen su proyecto de investigación. Muy bueno, por cierto. Ojo seco, también pasan este tipo de personas. Ahí les dejo. Y tienen el recurso acá. Anímense. Porque todos tienen proyecto de investigación ya listo, ya saben con qué se van a graduar. Ah, les estoy dando una idea. No les digo que de VIH porque a muchos les da pena decirlo, pero aquí seguramente hay estudiantes con VIH. Listo. En esta, pues es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa esto? Que el mismo cuerpo está activándose y está atacándose. Y una de las características en este, que afecta todo lo que tiene que ver con tejido conectivo. Entonces, principalmente la piel, les dan unas placas así, el globo ocular, aparato reproductor, articulaciones, piel, pulmón, todo eso, ¿sí? Y son inflamaciones recidivantes, es decir, se inflama, lo recuperan, vuelve y se inflama, tiene episodios en los que se inflama y todo lo demás. El problema con estos pacientes es que, como son enfermedades crónicas,
los pacientes usan y abusan de este medicamento que es el que le indica el reumatólogo, corticoides muy fuertes y la cloroquina e hidroxicloroquina, que fue pensada para otra enfermedad, si no estoy mal, esa fue pensada para bueno, se me olvidó para qué se usaba para otra enfermedad hace mucho tiempo, pero resultó siendo muy buena para las enfermedades. Fiebre amarilla creo que no, se me olvidó, chicos. El tema con este medicamento es que se absorbe en el epitelio pigmentario retiniano. Tiene fuerte herencia el epitelio pigmentario retiniano. Entonces, no solo los pacientes con lupus eritematoso pueden llegar a ustedes con una uveitis, sino que también pueden llegar a ustedes en búsqueda de una toxicidad retinal secundaria al uso crónico de hidrofluorocarburo. A la malaria, gracias. Puede llegar a ustedes pacientes que están buscando lesiones maculares por el uso de cloroquina. ¿Sí? Si a ustedes llega un paciente, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué test harían para saber si el paciente tiene una toxicidad por cloroquina? ¿Qué pruebas? Uno se test, ¿qué se vería? Irregularidades en el epitelio pigmentario retiniano. ¿Qué otro examen haría? Más funcionales. ¿Qué otras pruebas? Porque la agudeza visual puede ser 20-20. Ahí la mayoría de pronto para la permeabilidad. Pueden verse algunos cambios en la angiografía, pero son difíciles. Más fácil en la estructura del EPA. No, estoy hablando de que sí, el lupus eritematoso genera muchos cambios. Ya vimos que en la uveitis posterior, pero por el uso de este medicamento que fue pensado ¿para qué? Malaria. Para la malaria, y se me va a olvidar siempre, genera toxicidad a nivel del epitelio pigmentario retiniano. Y ustedes saben que el epitelio pigmentario retiniano es el que provee nutrientes a los fotorreceptores, así que empiezan a haber cambios visuales, pero mínimos, desde el color. Excelente. El test del color va a ser uno, el FANSWORD incluso, que es mucho más específico, porque el Ishihara detecta alteración del color, pero el FANSWORD te dice si es una anomalía o si es una ceguera, ¿cierto? Si son El que tenemos en el es una ceguera, porque una cosa es tener una protanomalía y otra cosa es tener una protanomalía. La rejilla de... Ese. La rejilla de Ansler. La rejilla de Ansler es un recurso muy bueno, es más, regálele la rejilla para que lo haga con frecuencia. Porque de lo contrario el reumatólogo tiene que buscar el tratamiento ideal para este paciente. O sea, cambiarlo, rotar los medicamentos para reducir las probabilidades. Se dice que este medicamento después de 5 años de tomado ya por defecto va a haber toxicidad en la retina. Entonces lo que hacen ellos es cambiarlo. ¿Hace cuánto vino estos son de hidroxicloroquina? Hace 4 años, ok, vamos a cambiarlo. Entonces le ponen otro compuesto y le suspenden la cloroquina. Pero el problema es que si el paciente tomó 5 años de hidroxicloroquina, se demora 5 años en eliminarse la cloroquina. Es decir, que la retención de este medicamento en epitelio pigmentario es bien fuerte. Por eso es que a los 5 años suspenden porque saben que el medicamento permanece por mucho tiempo en el EPS. Entonces eran 10 años que permanece en el cuerpo. Razón por la cual, entonces, cuando a usted le llegue un paciente, porque hay reumatólogos que son desordenaditos y el reumatólogo no tiene tan presente hace cuánto. Si lo tiene controlado, le siga tranquilo con su medicamento, no, estás muy bien, no sé qué, y ya, ustedes conocen cómo es una consulta con un especialista, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes tienen que educar al paciente. ¿Hace cuánto usa hidroxicloroquina? No, yo ya voy para 6 años, ok, hable con su médico reumatólogo y coméntele que la hidroxicloroquina ya la lleva usando por 6 años, que no olvide las posibilidades de lesión macular por este medicamento, ¿sí? Para que lo tengan presente. Igual pasa con el paciente con artritis reumatoidea, ya ustedes conocen más o menos cómo es la enfermedad. A nivel ocular lo que va a dar es edema quístico, ¿sí? Y una cosa que puede pasar es por las inflamaciones recurrentes en el tejido conjuntivo, la esclera se adelgaza a un nivel tan significativo que puede dar la escleramalacia perforante. Nunca he visto una, gracias a Dios, pero sé que si llega a ocurrir, lo que hay que hacer es que en un banco de ojos que tienen cortes de esclera, pues hacen un injerto de esclera
para sellar esa zona y para que no haya perforación. Es una hernia. Es una hernia porque todo esto que ustedes están viendo aquí es coroides, que se está pegando por allá. Y eso se puede evitar. Sí, claro, se puede, por eso se llama escleromalacia perforante, porque puede perforar y ya. Después de que haya una perforación, el ojo colapsa y listo. Me acaba de pasar la sarcoidosis porque no es muy frecuente y la enfermedad de Behçet o el síndrome de Behçet, que es una enfermedad inflamatoria vascular. Entonces, ¿qué van a ver? Vasos con permeabilidad. ¿Y dónde hay vasos? Retina y coroides, o sea que va a haber una retinocoroiditis, ¿cierto? Eso hace que el vítreo se vea muy turbio y una de las características que les ayudaría a ustedes a reconocer la enfermedad son las placas o las llagas que les dan en todas las mucosas. Entonces, cuando hablamos de todas las mucosas, mucosa nasal, auditiva, bucal, la vagina, en el glande o incluso anal. ¿Listo? Pues esa es la característica. Recuerden que todo esto lo maneja el oftalmólogo, pero pues nosotros estamos en la mitad. Si un médico lo manda a optometría, nosotros podemos hacer el diagnóstico para remitir prioritario. Está fabuloso que ustedes lo puedan hacer. Y esta que es muy, pues a mí siempre me ha parecido muy curiosa porque es la que más recuerdan ustedes por el nombre. Les llama mucho la atención el nombre de Bokko Yanagi Arada, ¿sí? Características que afecta a toda estructura con pigmento: piel, pelo, ¿sí? Pestañas, cejas. Y en la retina, pues la coroides, el iris. Entonces tenemos pacientes con discromías, poliosis, la retina muy pálidas, son retinas muy pálidas con placas más empalidecidas, ¿sí? Y lo característico de eso es que va a haber, ¿qué es eso? Porque eso no es un edema macular, ¿cierto que no? Desprendimiento seroso del EPR. Recuerden que el EPR, miren dónde está acá, y tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Si hay una inflamación en la coroides, pues esa inflamación va a generar líquido y lo que va a hacer es levantar la retina, pero va a estar todo por debajo del EPR, que es distinto. La huesa visual más o menos Disminuida, claro. No súper disminuida, se puede comportar como un hipermétrope, un 20-80, 20-70, dependiendo pues de la. Y obviamente el manejo siempre va a ser antiinflamatorio. En estos casos, por ejemplo, es incluso terapia antiangiogénica para bajar inflamación a nivel intraocular y siempre tratamiento sistémico. ¿Listo? ¿Alguna duda de este? Profe, sí. Cuéntame. La uveitis, alguna vez nosotros estábamos averiguando, decía que, o sea, por la inflamación y la activación de las células inflamatorias podrían migrar de un ojo a otro, o sea que el sistema detectaba que un ojo estaba inflamado y inmediatamente atacaba el otro también. Pero no es porque este ataca a este, sino porque el problema inflamatorio está en el sistema circulatorio, está en general. Pues es posible que inicien un ojo y de repente aparezcan otro, pero no porque este ataque a este, sino porque realmente hay una inflamación. O sea, si hablamos de esto es porque hay inflamación de aquí hasta abajo. Todo tejido conjuntivo en el caso de las enfermedades autoinmunes, la mayoría de ellas, o en el caso de, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, pues es de ese tipo. Hay unas que son aisladas, por ejemplo, la toxocariasis. Es un parásito, ¿sí? Puede ser más aislada y conservarse solo un ojito, pero la gran mayoría, por ejemplo, una sífilis, la gran mayoría pueden alcanzar a ser bilaterales, asimétricas. Primero inicia un ojo y luego el otro. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo creo que esta clase va a ser más como de revisión a grosso modo de los dos temas que vimos. Y con eso quedamos contentos todos, creo. Esta fue la presentación que yo les hice de vítreo. Yo les hice una presentación diferente. Sí. Es que hasta cambié las presentaciones porque realmente al tercer día de cirugía yo ya me sentía como una maravilla, súper genial. ¿Te quedó cicatriz? Sí, mentiras, no. Mira, aquí hasta la línea de la vida, porque yo pensé que me la había encontrado y me voy a durar como hasta los 50 nomás. Me cortaron la Me línea. cortaron la línea de la vida. Pero yo no sé qué hizo ese médico, incluso Andrés me dijo, usted no lo operaron, usted se fue de vacaciones porque no me siguió, la línea de la vida está tal cual. Todavía estoy con morado,
porque la mano se me puso así. No, me imagino. Pero yo era con la mano gorda y con el mouse. No te movilizas. Tengo guantes de boxeo, tengo guantes de boxeo. Yo trabajé toda mi incapacidad, aunque ustedes no lo crean, ustedes, yo estaba aquí pendiente, eran ustedes en clase y yo ya estaba con Pablo, ¿qué hubo, Pablo? ¿Me van a ayudar por favor con una cosa? Por favor, yo son muy juiciosos, pero por favor ayúdenme, porque yo tenía que demostrar que había presencia de ustedes, por en cualquier momento Andrés venía y vale, o sea, y la idea no era que ustedes estuvieran libres y tampoco que se vieran desatendidos. Pero yo sí trabajé todo el tiempo y madrugaba y me sentaba a trabajar y todo eso. También me sentaba ahí afuera como si no pasara. Pero sí hice muchas cosas. Y al tercer día estaba ya, Cuando en la casa como que le enferma. pues ya estaba desesperada. Tanto que un día yo no compro dulces, no tengo dulces en mi casa, pero eventualmente me da como las ganas de comer una chocolatinita. Y yo vivo en una finca y no podía manejar. Quiero un dulce, 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 pucha, quiero un dulce. Yo me comí un poquitico de panela, no, eso no es lo que yo quiero un dulce, yo quiero un dulce. Tenía crema de leche, azúcar y chocolate ese sin azúcar. Y yo tengo un invento. No, me puse muy creativa. Cogí dos cositas de chocolate, los eché en una cacerolita, le eché crema de leche y le eché azúcar. Y yo, eso me va a quedar más raro, pero no lo hice. Salió un pegote ahí, entonces cogí papel de cocina ese que es, y cogí, lo eché con cucharas así y lo metí en la nevera y me fui. Y me fui al televisor cuando, ay, yo tengo chocolate. Y yo, ojalá eso me haya quedado bien maluco, porque si me queda muy rico lo sigo haciendo y el problema quedó delicioso. Eso quedó más rico. ¿Cómo lo hizo? Crema de leche, chocolate y azúcar. Yo no sé, no le puedo decir en qué Las proporciones. Yo eché. Pero eso me quedó tan rico. Además que el chocolate no quedó duro porque la crema de leche lo hizo como que quedara así esponjosito, como el chocolate que a mí me gusta. O sea, yo no me como una chocolatina Jet, sino que yo me disfruto más, por ejemplo, una Milky Way, que es como más... suavecita. Eso quedó tan rico. Y entonces yo decía, no, me voy a comer solo un pedacito y mañana otro pedacito. Entonces yo iba a la nevera, me comí un pedacito y otra vez volví a la cama. Y ahora sí, como no, estaba muy bueno y me devolvía. Fue el peor daño que me pude haber hecho. Entonces ahí Y no como está ya lo fácil. aprendí a hacer. Pues el poquitico ese, no sé si para hacer proporciones, o sea, para coger un coso de esos grandes y hacerlo Pues todo, si lo no sé. hizo al ojo, pues A lo primero. Hasta aprendí a hacer cazuela de camarones y todo. Qué rico. yo me la imagino con la mano toda inflamada de cocina de... Y en el calor. Sí, no, pero yo soy muy inquieta. Llame a Andrés. Oiga, yo estoy bien, yo puedo ir, estoy bien, estoy por acá, no aparece. Yo doy clase así, con la mano así, no importa, me dijo, no pueden ellos. Me contaron hasta que vino a una conferencia y todo, que dieron abajo. Me tocó pedir permiso. Llamé a Andrés, ¿puedo ir a la conferencia? No. Pero es que yo no voy a hacer nada. No. ¿Y qué, cómo van a ir? Yo en Uber. Ven. Ay, Jesús. ¿Quién se la aguanta? La verdad, me vine manejando, pero no dejé el carro en el parqueadero porque sabía que me iban a pillar. Entonces lo guardé en otra parte y le dije a mi novio, usted viene por mí, para que todos, chao, me recogieron, me recogieron. Y yo era el que me dejó en el parqueadero y ya salí del programa. El carro es automático. En entonces esos yo no casos tengo un que Tesla sería cambiar. maravilloso. No, pues el carro es muy fácil de manejar, eso es uno acelere, frene y haga así. Ya, no tiene que hacer nada más. Ya. Pero sí, no, desesperante. Me metía, pues en la casa de jacuzzi, entonces me metí al jacuzzi, pero qué desespero. Y sola, ¿no? Me insolé, me quedé dormida, todavía tengo como heridas, como llagas, porque me quedé dormida y el otro mi novio fue por la noche a la casa porque él era el que barría, trapeaba y hacía todo más bueno. ¿Qué le pasó? Estoy insolada. Imagínese usted con esa mano, ¿cómo la tiene? Y toda insolada, ¿cómo hizo eso? Yo con el parche aquí blanco de aquí hasta allá porque tenía cosa. Y negra, no negra no, con ampollas, la espalda ampollada, me quedé dormida. Bueno, yo me acabé de un león. Me quedo dormida bajo el sol. No, yo no me duermo tan fácil, pero caso, sí, La yo creo que anestesia, trae efecto de la fue, anestesia. yo creo que fue eso. Bueno, y me pasaron muchas cosas de verdad, pero
Listo, muchachos. Bueno, los trastornos vitreoretinianos solamente es vitro, pero pues por proximidad con la retina. Puede ser que haya inflamación en retina y comprometa el vitro o al contrario, ¿cierto? Y bueno, primero recuerden entonces que el vítreo es un gel y que su característica gelatinosa la da pues su estructura, que es colágeno y ácido hialurónico, ¿cierto? Su propósito principal va a ser el de sostén, de soporte estructural básicamente, ¿sí? El de hacer que ese ojo parezca un globito todo el tiempo, ¿sí? Diferente al humor acuoso, que es más de nutrición y de transporte, el vítreo es más de soporte y de sostén. Por tanto, cuando se inflama, lo primero que pasa es que pierde esa estructura gelatinosa y se vuelve más líquido, y el volverse más líquido hace que se mueva mucho más, y el movimiento es el que va a generar un trastorno en retina, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la primera condición era la leucocoria, que ya ustedes conocen muchas. Bueno, el retinoblastoma no lo hemos hablado todavía, pero pues saben que es un tumor muy agresivo en retina. Retinopatía del prematuro, que tampoco hemos hablado de ella, más adelante veremos que es básicamente un desprendimiento de retina. Enfermedad de Coats, ¿sí? Que esta no sé si podamos hablar en algún momento, pero si quieren revisarlo en la literatura muy bien, creo que por ahí tengo un cuadrito diferencial de dos enfermedades muy parecidas, que son la enfermedad de Coats y la enfermedad de IALS. ¿De qué? De IALS, E-A-L-E-S. Es más, ahorita se los mando, porque son raras, pero pueden presentarse, y son enfermedades vasculares. Coats en niño, IALS en adultos. ¿Cuál es más agresiva? La de Coats. ¿Pero por qué? Porque el niño nunca cuenta que siente algún cambio. Entonces la enfermedad vascular, como es periférica, avanza y el niño nunca cuenta. Solo se da cuenta la mamá cuando llega así. Mientras que la de IALS es más fácil detectarla a tiempo, porque el paciente, como hay cambios vasculares, lo primero que empieza a ocurrir es que el vítreo se empieza a poner turbio y el paciente empieza a referir disminución de la glucosa. Se les voy a compartir el cuadro porque no creo que alcance a enseñarlo, pero les mando el cuadrito diferencial para que ustedes lo revisen y pues lo tengan ahí presente para alguna situación. Toxocara, que ya saben ustedes que es un parásito, desprendimiento de retina principalmente congénito para que llegue a una leucocoria, y la catarata, ¿cierto? No alcancé, sé que esto no lo alcancé a grabar, pero examen gold estándar en este tipo de lesiones es una ecografía, ¿sí? Entonces ustedes saben pues que la ecografía funciona con el principio de interferometría, en donde lo que viaja a través de esas estructuras es sonido, ¿sí? Y lo que hace que se vea en la imagen ecográfica es cómo ese sonido se devuelve en la estructura, y pues el ecógrafo lo que hace es traducir en términos de tiempo y distancia, tiempo y velocidad, la estructura a qué distancia está. Entonces, si hay una leucocoria, la idea es la ecografía. Entonces, si es un retinoblastoma, ustedes saben que en la ecografía lo que es oscuro es que el sonido pasa, pero lo que es blanco es que ahí hay algo. No puede uno decir es sangre, es una membrana, es un parásito, pero muestra una lesión hipericosina, ¿cierto? Listo. A partir de eso, entonces, si tenemos un retinoblastoma y a usted le llega una ecografía, esta es la retina, esta es la parte anterior, les va a llegar una lesión así, pero no va a estar esto oscuro, sino que va a estar blanco, porque el retinoblastoma se caracteriza por ser como con calcificaciones, es una lesión densa que sale de la retina. ¿Listo? Entonces les voy a dar como las características ecográficas, más o menos, para que ustedes, si les llega una leucocoria, perfectamente puedan decir, no, sospecho que es un retinoblastoma por la lesión ecográfica, por la característica ecográfica. Entonces eso se ve calcificado. Saben ustedes que en la ecografía esto se ve blanco, esto también, y esta zona que se ve oscura se corresponde con la sombra acústica del nervio óptico, ¿cierto? También es bueno tenerlo presente porque la ecografía a usted le llega una foto. A veces en la foto les muestra la sombra acústica, otras veces no.
Si otras veces no le muestras porque le mandaron la foto de una zona diferente al polo posterior, superior e inferior. Entonces, por eso el oftalmólogo que hace la ecografía es el mismo que tiene que describir la ecografía, porque él le va a describir si esa lesión era móvil o si era fija, si esa foto que le manda a usted corresponde a una toma de la retina superior, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, pero o sea, a nosotros nos llega, podemos más o menos reconocer las características ecográficas. Si es una retinopatía de la prematuridad, el paciente con retinopatía de la prematuridad, a grosso modo, ¿está hablando muy rápido? El paciente con retinopatía de la prematuridad, esto es el nervio óptico, ustedes saben que en el desarrollo embrionario los vasos empiezan a migrar hacia la periferia, ¿cierto? Y a medida que el niño va naciendo, va desarrollándose, los vasos van migrando. Si nace prematuro, la formación del vaso se detiene, ¿sí? Y hay zonas que quedan avasculares. Esas zonas avasculares generan unas proliferaciones de tejido vascular y generan, por supuesto, desprendimiento de retina. Les estoy contando esto porque entonces un paciente con retinopatía del prematuro puede tener un desprendimiento de retina, pero con esta característica. Se conserva adherido donde alcanzó a vascularizarse y se desprende en la periferia. Pues en ese sentido, un paciente con retinopatía de la prematuridad va a tener esta característica. ¿Sí? Se va a ver una banda blanca que corresponde a la retina desprendida, pero siempre se va a conservar adherida alrededor de la cabeza del nervio óptico, o incluso si la vascularización alcanzó a ser más periférica, pues entonces hasta esa zona, ¿cierto? Y esto que está entre este espacio y la coroides va a ser lleno de va a ser oscuro. ¿Por qué? Porque hay líquido subretinal. ¿Me estoy haciendo entender con ese? Es decir, que un retinoblastoma va a ser denso y un desprendimiento de retina va a tener un espacio oscuro acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo. La enfermedad de Koch será similar porque es periférica. El toxocara ocular, se va a ver la retina adherida, pero se va a ver un foco flotante en ese espacio vítreo, ¿sí? El desprendimiento de retina, dependiendo de donde se dé, si es total, va a ser este patrón en V, solamente queda adherido a nivel de la cabeza del nervio óptico, o si es parcial, pues dependiendo de la zona. Si es antiguo, es fijo, o sea que el ecografista va a decir lesión correspondiente a un desprendimiento de retina, antiguo. Entonces ya saben ustedes que el antiguo fue porque no se movió en ningún momento. O si es móvil, es porque es reciente, con mejor pronóstico en cirugía. Y la catarata, pues se va a ver todo muy bien, pero se va a ver la densidad en este segmento, que eso sí ya es muy fácil identificar. ¿Comprendieron esto de la persistencia de la arteria aloidea? Ah, bueno, si hay una persistencia de la arteria aloidea, la ecografía sería, ustedes saben que la arteria aloidea salió por esto, entonces sería hasta acá. Solo se indicaría la ecografía en la persistencia de la arteria aloidea anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque persiste hasta la cápsula posterior del cristalino, o sea que una lesión fibrovascular retrolental que va a comprometer el cristalino, ese es el que no nos deja ver. Pero si tiene una persistencia de la arteria aloidea posterior, nosotros la podríamos ver simplemente con oftalmoscopía, porque no va a generar leucocoria. ¿Sí? Listo. Entonces, en ambas, anterior y posterior, va a dar microftalmia. ¿Por qué? Porque si hubo una persistencia de la arteria aloidea, fijo hubo una alteración en el desarrollo del cristalino. Y ustedes saben que si el cristalino no se desarrolla correctamente, el ojo tampoco se desarrolla correctamente. Va a haber cámara anterior estrecha en ambas situaciones porque hay microftalmia, ¿sí? Pero en la anterior, que es hasta adelante, puede ocurrir una membrana fibrovascular retrodental, que puede ser con sangre o exsangue. O sea, pueden haber personas que conservan el canal con sangre, lo que hace que haya una hemorragia cristaliniana, o que solamente sea el canal allí, pero que la sangre ya no esté y que genere igual una opacidad capsular posterior. ¿Listo? Y coloboma de iris, que ustedes saben que es consecuencia de una falta de cera de la fisura corneal. En el caso de la posterior, la diferencia va a ser que van a haber pliegues retinianos.
este es un retinoblastoma y esta es una persistencia en la arteria de la idea. Los pliegues retinianos se verían de esta manera a través de la tomografía. Entonces, puede pasar que el canal o el tallo vascular de la persistencia de la arteria eloidea se conserve muy cerquita a la papila, que sea un tallo muy pequeño y que los pliegues sean cercanos a la papila, pero no lleguen hasta el área macular y no haya compromiso de la agudeza visual. Por tanto, ustedes van a tener un paciente con microoftalmia, muy hipermétrope, pero con todas las posibilidades de buena agudeza visual. El cristalino está bien, la cámara anterior sí es estrecha, pero el vitro está bien, el tallo está en nervio óptico, así que no habría problema. El tema es cuando el tallo se permanece más largo de pronto, más extenso, en donde los pliegues sean un poquitico más extensos y de paso comprometan el área macular. Ahí sí un pliegue sería un problema. Ese pliegue lo que implicaría entonces es que se pierda la estructura de la superficie y lo que haga sea cambiar la agudeza visual. El manejo, si se puede respetar el área macular, sería pelamiento de membrana, o sea, vitrectomía más eliminar estas membranas de tracción y ayudar a que la retina de pronto se regularice. Y en otras ocasiones es mejor no hacer nada y ya se maneja como un paciente con una ambliopía severa y lo estético que venga además, porque si el paciente tiene mala visión, pues lo siguiente que va a ocurrir es que el ojo se desvía, entonces lo que le va a incomodar es el estrabismo, pues va a recurrir con frecuencia para que miremos cómo alineamos el ojo. Y ustedes saben que para nosotros en optometría solo podríamos considerar una alineación ocular cuando hay fijación, pero si no hay fijación y si no hay buena agudeza visual, la alineación ocular tiene que ser quirúrgica, es decir, cirugía de estrabismo con altísimas probabilidades de que en 1 año, 2 años, 3 años vuelva y aparezca el estrabismo, porque requiere fijación para que haya alineación. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir con la persistencia de la arteria eloidea? Glaucoma de ángulo estrecho por la cámara anterior estrecha, ¿sí? Que de pronto el paciente tenía una persistencia de la arteria eloidea anterior con compromiso de la cápsula posterior, es decir, con una catarata capsular posterior. Ahí no hay forma de que una cirugía de catarata se resuelva como tradicionalmente se hace. Ustedes saben que la cirugía de catarata se hace en la capsulorhexis, se saca el contenido y se deja la cápsula, pero en una persistencia en la arteria eloidea lo que está comprometido es la cápsula posterior, o sea, el saco que usualmente dejarían para sostener el intraocular. Entonces, en este tipo de casos, sacan todo, o sea, que el paciente queda áfaco. Cuando un paciente queda áfaco, en cualquier otra condición diferente a esta, una posibilidad es poner un lente en cámara anterior. Pero en estos pacientes, como tienen microoftalmia, la cámara anterior es muy estrecha. O sea que no pueden poner un lente en cámara anterior porque si medio hay un movimiento iridiano, lo que va a ocurrir es que hay toque endotelial, va a haber bloqueo pupilar también, ¿sí? Y pues esto va a generar peores situaciones. Generalmente estos pacientes quedan áfagos. ¿Quiénes son los que resuelven la situación? Nosotros. Lentes de contacto. Generalmente son pacientes, imagínense, un paciente que no tiene cristalinos, o sea, quítele 17, 20 dioptrías de hipotencia cristalina, ahí ya van 20. Más es un paciente con microoftalmia, póngale otras 17, otras 15 dioptrías, entonces son lentes de contacto de 35, 40 dioptrías. Entre otras por distancia vértice, si usted en la refracción le da 35 dioptrías por distancia vértice, eso termina siendo el 40 dioptrías, 40 dioptrías. Entonces son lentes de contacto muy, digamos, muy complejos en el proceso de adaptación, pero que el paciente va a saber que usted es un especialista muy bueno y que es una cosa maravillosa. Porque además el lente de contacto no va a tener el diámetro. O sea, no es un lente de contacto que usted manda a comprar y que el paciente lo compra por internet, no, es un paciente dependiente a usted, porque usted es el único que sabe manejar ese lente de contacto. Por el diámetro corneal, por lo que sea. Uno no se demora tanto y tal vez no sacan 8. No, yo es de un más 60, demoro meses. Ah, bueno, pues ya es un más 60, pero y tal vez le saca un lente de 30 dioptrías, ¿cuántas dioptrías? En una semana, 8 días. Pero hubo que hacer un diámetro corneal, un cálculo diferente, una curvatura. Es decir, es un lente customizado, personalizado. Y si usted hace eso desde la infancia, si usted coge el niño que lo operaron, ya le hicieron la cirugía de catarata, lo cogió de 1 año, de 9 meses,
es un paciente que se va a quedar el resto de su vida con usted, comprándole lentecito. Es como que No olviden que los niños, si a usted les llega un niño para lentes de contacto, un niño áfaco o cualquier condición, pero que sea un niño áfaco, o sea, que no va a tener acomodación. Cuando usted lo corrija, en los primeros 2 años de vida debe corregirle la hipermetropía y agregarle 3 dioptrías más. O sea, lo debe dejar hipercorregido positivamente porque lo tiene que dejar miope. ¿Para qué? Porque como es un niño de 2 años, él juega aquí, él busca aquí, él está con los muñequitos acá, entonces la visión cercana a él es muy importante. Ustedes ya saben que los miopes no se dejan miopizar casi, entonces lo ideal es dejarlo muy miope o un poquito más miope para que pueda tener un buen desarrollo de la visión. Y a medida que va creciendo, le va quitando esa hipercorrección positiva y le va poniendo gafas para lectura. Se le puede poner lente de contacto y un progresivo. Yo tuve un niño como de 8 años con flato. Chicos, Y otro. ayúdenme por favor con el control. Yo sé que de pronto esto es aburrido para ustedes porque ya lo vieron, pero hablan tanto que me distraen y me enredo un poquito. ¿Sí? Perdón. Yo tuve un niño como de 8 años que estaba en tratamiento con flato y uno como de 13 también que ya era, creo que era APA, y también usaba flato. El flap-top es muy buena opción, pues ¿Por qué es el ¿por qué es el flap-top? Porque el flap-top no genera tanta distorsión como un bifocal. o la más compleja? Pero yo necesito algo funcional. Priorizar la visión. Con el niño a mí me interesa más algo funcional, que para mí sea más fácil encontrarlo. Es más, a veces no pone ni siquiera el flap-top, sino el que es más antiguo, que es la mitad del Ah, el como que se- cripto. algo así. El, Ay, ¿cómo se llama? no, el que era partido Sí, de que la es la mitad. mitad, que es la mitad, fue los primeros que Fue de los primeros, pero incluso termina siendo mucho más Sí, práctico también. porque, aunque, o ponerle un multifocal de un corredor amplio, pero es que el niño no cuenta como el adulto que cuenta. "Ah, es que yo cuando miro así veo borroso ni nada de esas cosas", entonces más fácil. Que una automática sí, resabios. Pero se va a pero se acostumbrar a ver adapta a así. cosas anómalas. Ajá. Ese es el problema. Y nosotros necesitamos mejorar. ¿Por qué razón nosotros en un niño ponemos más fácil un lente de contacto que unas gafas? Porque necesitamos mejorar el campo visual. A mí no me interesa ambliopizar a ese niño en la periferia. Pues, eso es un tema de discusión, pero usted va a ser tan buena en eso que usted va a tener la capacidad de... Hijo de Tomás Celente, me parece. ¿El qué? Ejecutivo, que era así partido. No me acuerdo, hace mucho tiempo, pero incluso todavía se consiguen la Sí. costa, los hacen y todo eso. Ok, entonces manejar la leucocoria cuando sea preciso. Hay pacientes que ya la persistencia de la arteria deloidea quedó hasta cristalino, el cristalino quedó ahí una cosa oscura, no se puede operar, no vale la pena, pero quedó con la leucocoria y es la niña de 15 años. Yo tengo una paciente que amores, porque ya está con eso de que las uñas largas, el cabello blanco, los Rapunzel. no sé si es una chica exótica, pero no ve por un ojo y el otro ve muy poquito. Y el que no ve es el que más quiere ella cuidar. Tiene unos ojos como verdes y azules amarillos que no lo replica uno con un cosmético. Entonces lo que he intentado es poner un lente transparente con una pupila negra. Pero la pupila de ella es dilatada y el laboratorio solamente me hace pupilas negras hasta de 5 milímetros y la de ella es como de 7 milímetros. Ríase que la niña, a pesar de que tiene muy mala visión y usted dice, esta no se va a dar cuenta, se toma la foto, se aumenta y mira, vea, es que tengo un halo blanco aquí al lado. Pero esos pacientes tienen Hay una nistagmo, estatua. ¿no? Sí, claro. Solo con nistagmo. Claro, porque no hubo nunca un desarrollo foveal correcto. Entonces, o sea, en este tipo de pacientes tenemos mucho para hacer y básicamente es con lentes de contacto, ya sea para manejar la afaquia, más microoftalmias, es decir, potencias muy altas, o para manejar lo estático. ¿Qué ibas a decir? ¿Que le tatuaban qué? Está todo en la córnea a veces, cuando el lente, porque es que yo no entiendo por qué el laboratorio no me hace una pupila de 7 milímetros, no sé, deberían, así como hacen lentes de diámetro 11, 14, 17, ¿por qué no me pintan una pupila de 7 milímetros? No, solamente hasta 5. Debe ser que el molde llega así. Pero pues es que es una tontería, porque es una tontería. Ya todos son digitales, o calculan, miden, ponen. Pero es para eso. Entonces, cuando, en el caso de ella, yo ya estoy hasta pensando en decir, venga, tatúese la córnea. Está muy cansado. Igual no, está recansona. Ay, Entonces, después de la Jairo. devuélvelo lente acá ratico, por eso ella no ve y usted dice,
Es que yo la estoy viendo y entre otras como el ojo es tan azul, como azul verde, la bandita blanca alrededor que se ve. No se diferencia. No se ve, o sea, yo la miro así, yo le veo el ojo normal, pero ella se toma la foto con el celular, aumenta y ve la pupila y me dice, es que yo veo un halo blanco. Y usted porque le entardecía la canzona, ¿no, mija? Dígale, ¿Qué más quiere? Claro, que es que ver en esta- Pero es una niña divina, es linda, muy linda, qué pesar. Bueno, ¿No tienes foto? Ya, dila. tengo una fotico, pero no de ella completa porque No, pues pero ella muéstrame para la qué. foto del ojo. El ojo. A ver, para ver la diferencia que ella ve. Eso sí lo ve. sí, pero es una chica. Sí, es difícil. Para unas cosas. Pues si no conoce a la paciente, pues cuando la conoce. No, incluso ella creyó que la cosa era fácil y en Cartago fue a una consulta con otro optómetra y el optómetra le puso un lente cosmético. Y no es lo mismo, la tía ya hay que La chévere customizarse. cuando se cambian el vapeo. Claro, regresó conmigo. Yo y vuelven a arrepentir. Yo le digo, Pero es como lamentablemente regresó conmigo, o sea, como cuando la esposa consigue el amante y luego vuelve a chillarle a uno. cuando lo encuentre lo comparto porque Yo nunca me voy a cambiar. Yo no lo recibo. luego se los comparto. Bueno, en el desprendimiento de vitrio posterior, pues es que ustedes ya se lo saben, ustedes saben que por cambios de edad el vitrio se va volviendo un poquito más líquido. A eso se le llama cinéresis vítrea o licuefacción vítrea, ¿cierto? La cinéresis es como el efecto móvil y la licuefacción es pues que se hace más líquido. Puede ocurrir que haya un desprendimiento de vitrio posterior limpio, es decir, se desprendió el vitrio, Y ya. el paciente quedó con miodesopsias, pues la retina quedó perfecta, que sería el ideal. ¿Cierto? Que era cuando les decía, ok, ¿cómo se dan cuenta ustedes que fue un desprendimiento de vítreo limpio, pero ya está total? Porque van a ver el famoso anillo de Weiss, que es un halo muy difuso que se ve, pero este anillo básicamente es porque la base, o sea, la base vítrea está en la hora de rata, pero la base que se pega alrededor de la cabeza del nervio óptico está fuertemente adherida, entonces cuando se desprende se lleva parte del tejido vial, o sea, como esa cobertura que tienen las acciones de las células ganglionares se lo lleva, entonces eso queda ese anillo. Realmente nosotros cuando hacemos fondo de ojo no vemos el anillo, pero vemos la sombra que se proyecta de ese anillo. Entonces cuando ustedes vean ese anillo en sombra proyectado, cuenten con que el paciente tuvo un desprendimiento de vitrio posterior completo. Y si la agudeza visual sigue siendo buena, fue limpio y nos quedamos tranquilos, ahí no hay riesgo de nada. El problema es este. Ustedes saben que las adherencias fuertes del vitrio solo son a nivel de la hora serrata y a nivel de la cabeza del nervio óptico. Pero hay unos que conservan adherencias fuertes incluso en el área macular, o como los vasos están en la superficie interna de la retina, es decir, están en esas tres últimas capas, a veces están adheridos y pegados a las paredes del vaso. Imaginen un desprendimiento del vitrio donde al desprenderse rompa el vaso. Hemorragia vítrea, ¿cierto? Entonces, les contaba yo que en este tipo de situaciones, cuando el vitrio, esta es la hialoides posterior, ¿cierto? Se conserva adherido a la retina, pues realmente lo que hace el oftalmólogo es esperar. Le hace controles con tomografía con frecuencia para ver si ocurre o un agujero macular o se desprendió del todo y la retina quedó sana, ¿sí? ¿Por qué lo hacen así? Porque resulta que hay un medicamento que se llama ocriplasmina que está planteado para eso, para hacer el vítreo más líquido y facilitar la liberación de estas adherencias. Pero, cada ampolla, lo último que yo supe que era que costaba como 7 millones y medio cada ampolla. Y se dice que para poder que haya liberación de esas sinequias, deben aplicarse mínimo 3 ampollas. Entonces son, ¿qué? ¿Cuánto? 21 millones de pesos, ¿sí? Y una vitrectomía para corregir un agujero macular vale 4 millones y medio. Entonces, lo ilógico del asunto es que el oftalmólogo prefiere que dé un agujero macular antes de indicar esas inyecciones, porque sale más costoso. ¿Sí me hice entender con eso? Entonces, hacen controles con tomografía, se desprendió, señora, tranquila, se desprendió, su retina está perfecta, o no, hizo un agujero macular, vamos a hacer vitrectomía. Es la única razón. Pero si es médico, no es más líquido, no tiene las dos células
adversos por la liquefacción. Claro, o sea, esa pregunta me gusta porque ¿qué es lo que ocasiona el desprendimiento de vitro? La liquefacción vítrea, ¿cierto? El movimiento más marcado. Pero en este caso ya hay liquefacción vítrea, ya es un líquido, un gel muy líquido, ¿sí? Un vítreo muy líquido. Entonces lo que sí necesitamos es que sea más líquido para que se libere. O sea, ya no nos interesa conservar la característica gelatinosa, sino que no genere esta atracción vítreo-retina que es compleja, porque va a terminar en un agujero macular. Sí, ya lo que está es evitar el daño. Es evitar, entonces lo que hacen es volverlo más líquido. Esta aplicacina es como una enzima que destruye las fibras de colágeno, es básicamente lo que hace. Profe, pacientes que tienen el vitrio más líquido, se les restringen actividades como andar en moto o algo así para evitar. Sí. El jugar cosas traumáticas, por ejemplo el fútbol de contacto, baloncesto, ese tipo de cosas, porque puede existir la posibilidad de que un traumatismo genere un desgarro más rápido. Profe, y el profe- Siempre que hay eso, a esos pacientes les hacen controles bastante frecuentes porque están en eso, en la espera de Que se o se desprende. termina de desprender o conserva la adherencia y queda el agujero no. ¿Y hay algún otro tratamiento para luego como revertir de la inflamación? Ya quedó así. Ya quedó así. No hay forma de recuperar el colágeno, de nada de eso. Pregúnteselo a Amparo Grisales. Ya no hay forma, ya no hay nada que hacer. Listo, de agujero macular no les voy a hablar más porque ese es un tema pendiente para cuando veamos desprendimiento de retina, ¿sí? Pero ya sabrían ustedes que un agujero macular es consecuencia de una tracción vitreoretiniana como consecuencia de un desprendimiento de vitro posterior. ¿Listo? La hemorragia vítrea es una de las condiciones, digamos, más comunes en alteraciones del vitrio, ¿sí? Que puede ser por cualquiera de estas cosas, un desprendimiento de vitrio posterior, ¿cierto? Lo que les conté ahorita, a veces los vasos están tan superficiales Que se lleva el vaso. que se adhiere al vítreo y cuando se desprende el vítreo hace una abulsión del vaso, o sea, lo rompe. Eso genera dolor, profe. No. No porque la retina ni el vítreo y ni la coroides tienen inervación, o sea, no hay dolor. El dolor que puede ocurrir en cualquiera de estas situaciones puede ser o porque ha ocasionado un glaucoma, pero ya eso sería otro cuento. Pero el glaucoma tampoco tiene dolor al principio. Depende. Si es un glaucoma crónico de ángulo abierto, no. Pero es un glaucoma agudo o de ángulo estrecho, es así. Por ejemplo, un glaucoma secundario o un glaucoma neovascular genera mucho dolor. Pero un glaucoma primario de ángulo abierto es el más. O sea, los dos son muy peligrosos, pero uno es silencioso. El paciente ni se da cuenta que tiene eso. Cambia el otro, sí siente el dolor punzante y todo lo demás, porque tiene momentos de presión traumática. Pero el resto nada de eso duele. O sea, tener una toxoplasmosis no duele. Y se está comiendo la retina, no duele. Porque la retina, su sistema nervioso es más asociado a la conducción de impulsos eléctricos, pero para la visión, no para sensación de dolor. Entonces, nada que pase en la retina, ni en el vitro, ni en el coroides duele. A menos que haya como consecuencia glaucomas o lesiones corneales, en el caso de que fuera una paroiditis o cosas así. Pues no genera dolor. Lo único que causa es lo mismo que causa una oclusión venosa o una oclusión arterial, pérdida súbita de la agudeza visual. ¿Sí? En estos pacientes cuando hay hemorragias vítreas, ¿qué van a sentir? Que yo me acosté y cuando me acosté viendo bien y cuando me desperté veía una mancha oscura, pero como a mediodía yo empecé ya a ver claridad y ya por la noche ya podía ver televisión. Pero me acosté, el otro día me pasó lo mismo. Claro, ¿qué está pasando? Ese juego de la hemorragia se desplaza, se decanta, pero cuando él camina entonces va cediendo, va a haber sedimento en la hemorragia, entonces va permitiendo la vida visual normal. Por eso a los pacientes hay que decirles, duerma sentado o duerma en un ángulo de 45 grados para que la hemorragia nunca se mueva. Ese movimiento también va a ocasionar posibilidades de desprendimiento de retina. Esas hemorragias no se comen. Claro, y ocurren las cosas que ya les voy a comentar, que son la famosa hemólisis, es decir, puede terminar a mediano plazo en una fibrosis entre el vitrio y la retina, que eso es más grave porque puede generar tracción vitrea. ¿Sí? Desgarros retinianos por la misma situación, puede tener sangrado, oclusión de la vena,
Neovascularización retinal, entonces paciente diabético, hipertenso o con neovascularización puede sufrir hemorragias vítreas, o macroaneurismas retinianos, que también son, digamos, un signo típico de un paciente diabético hipertenso. Entonces, enfermedades vasculares básicamente. Y esas son las hemorragias. ¿Cómo se dan cuenta que son vítreas? Porque van a ser móviles, se van a mover y siempre van a tapar la retina, es decir, que ustedes saben que es una hemorragia pre-retina. ¿Listo? El tema con eso entonces es que va a ocurrir la fase de la hemólisis. Lo mismo que ocurre cuando hay un morado. Un morado es muy morado el primer día que hay sangrado, pero luego va cambiando de color. La razón de eso es que va ocurriendo el proceso de hemólisis hasta que finalmente queda amarillo. En el caso de la retina y el vitro, pues es amarillo, es que ya se fueron todas las células de color, pero queda esa fibrosis, que esa sí es muy peligroso porque esa lo que va a ocasionar es una atracción vitreoretiniana. Y esto podría ocasionar un desprendimiento renal. Depende de la magnitud de la hemorragia, se puede operar. Entonces hay hemorragias que simplemente dicen al paciente mucha quietud, dormir sentado y controlan en 8 días o en 15 días. A veces la hemorragia se absorbe solita, el ojo no siguió sangrando y no pasó nada. Y hay otros en los que sí hay una condición vascular, en la que sigue sangrando, en la que se generan hemorragias. En ese caso ya sí toca hacer una vitrectomía, más fotocoagulación, que es lo que ustedes ya conocen, más pelamiento de membranas en el caso de que haya membranas. Esto es una razón por la cual yo a ustedes les digo, muchachos, que siempre hagan una descripción de las dimensiones de las hemorragias. ¿Sí? Porque usted puede tenerlo así en consulta y cuando lo remite al oftalmólogo, el oftalmólogo le llega así. Entonces, si el oftalmólogo le llega así, pero leyó que usted estaba describiendo hemorragias aisladas, él va a entender que es una hemorragia que sigue, o sea, que sigue, que el ojo sigue sangrando. Entonces, pues eso es motivo de pasar a quirófano lo más pronto posible. ¿Listo? Por eso describir es muy importante. ¿Qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir con las hemorragias? No. Se opera dependiendo de la dimensión y siempre la cirugía va a ser una vitrectomía más fotocoagulación. Y ya cuando hay tracción vitreoretiniana, pues tendrían que hacer retinopexia también con endoláser. Esta la entendieron, la sínquisis y la hialoides, la hialosis. Ambas se ven como estrellas, ¿cierto? Se ven así, como unas densidades blancas en el vítreo, ¿sí? Ambas se comportan muy, aunque las fotos aquí son algo diferentes, pero usted al hacer una oftalmoscopía las puede ver iguales. ¿Qué es lo que hace que usted diga que es una o la otra el antecedente? La hialosis asteroides metabólica, ¿sí? Es la más frecuente, pero es muy frecuente más que todo en diabéticos o en pacientes con dislipidemias, ¿sí? Y la sinquisis antellante, que es cuando el paciente tiene antecedente de algún procedimiento o un traumatismo o alguna cirugía. Entonces, usted simplemente ve esto y pregúntele, ¿lo han operado? Ah, sí, me han operado. O sufre de diabetes, hipertensión. Entonces, ya con eso saca el diagnóstico y lo describe. ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Igual ahí la carga bacteria y la que cambia la densidad y el estado relativo. Ok. Los dos están haciendo cosas correctas. Entonces, depende mucho de la densidad y el compromiso de la agudeza visual. Y tampoco van a hacer un procedimiento quirúrgico porque implica entonces agregarle silicona. Ya hemos hablado de la silicona, que es un material, un aceite muy pesado, lo que lo vuelve muy hipermétrope y pues no tiene sentido, además del riesgo quirúrgico. Entonces el manejo de esto, la mayoría de las veces lo hacemos nosotros. Listo, ya tiene el diagnóstico, no va a pasar nada, porque esto no se va a ver ni en cámara anterior ni nada, eso está en vitro, eso no va a pasar nada. El manejo va a ser de nosotros porque este paciente en condiciones mesópicas o escotópicas tiene muy buena agudeza visual, pero en condiciones fotópicas, ¿sí? Hay mucho reflejo, muchos destellos y disminuye la agudeza visual. Entonces el paciente que dice, no, aquí se me baja la agudeza visual, pero si apaga la luz yo veo perfecto las diapositivas. Y cuando salgo a mediodía a almorzar, no veo, me tienen que ayudar mis amigos a salir porque no veo. Ok, entonces podemos poner fotocromáticos, más chéveres que son fotocromáticos impolarizados, porque hay polarizados y fotocromáticos. O más, o más chévere, que es por ejemplo el extracti, que deja un residuo para estos lugares así interiores,
o si usted pone lente de contacto fotocromático también puede funcionar, o ¿Hay lentes de contacto? sí, No lo conozco. son difíciles de conseguir, pero sí existen. Yo sí los sabía. Lentes fotocromáticos. O sea, que, por ejemplo, uy, espera, ¿sabes? Es más, hay lentes de contacto con filtros rojos, amarillos y todo lo demás. Y se oscurece, por para ejemplo, pacientes todo con y se baja le ve visión, el ojo con negro, distromías. gris, No, solamente es en la zona pupilar. que se oscurece y ya. Son difíciles de conseguir, pero igual ustedes tienen el recurso con gafas. No, pero pues es chévere, pues, Chévere, pues, yo nunca lo he escuchado. Solo cuando a pesar de eso el paciente sigue sin recuperar, es decir, cuando ya son muy densos, esa es la única forma en la que hacen una vitrectomía total con inyección de silicona. Pero ustedes ya saben entonces que la silicona tiene ese efecto óptico de dejarlos muy hipermetros. Y la vitreoretinopatía proliferativa, que esa sería la otra membrana que no habíamos visto. Habíamos visto membrana epirretiniana, que no se les ha olvidado, ¿cierto? Es una membrana que se aloja en la superficie interna de la retina y que surge como consecuencia de cualquier traumatismo o proceso inflamatorio que ocasiona la migración de célula y tejido bien. Listo. Benigna, ¿por qué? Porque no altera la estructura retiniana, simplemente la superficie interna de la retina y se puede pelar, ¿cierto? Y que el paciente puede recuperar muy buena agudeza visual. La otra que ustedes son expertos en eso es la membrana neovascular coroidea, que tiene varios tipos dependiendo de su posición, de su procedencia, pero esa es cualquiera de esas muy, digamos, muy difíciles de manejar y además de eso no tienen tan buen pronóstico porque es tejido neovascular que altera la estructura retinal, ese sí es grave, y que la mayoría de las veces se genera por ruptura de la barrera hematorretidiana, ¿cierto? Y la otra membrana que nos hacía falta era esta, la vitreoretinopatía proliferativa. Como su nombre lo dice, es vitreoretinopatía, es decir, que es una membrana que está entre el vítreo y la retina, y como es proliferativa quiere decir que tiene tejido vascular. Pues, eso es más complejo. ¿A quiénes les puede dar esto? A las enfermedades vasculares, diabéticos, hipertensos con tejido neovascular y todo eso puede ocurrir. El tema de esto es que como es una membrana que está entre el vítreo y la retina, va a ocasionar desprendimientos de retina principalmente, ¿cierto? Y sangrado. Las causas pues ya se las mencioné y el tratamiento sería eso. Vitrectomía, si tiene vasos y al sacar las membranas de los vasos sangran, pues entonces láser. Si ya hizo un desprendimiento de retina por la tracción, pues entonces retinopexia. Y si el desprendimiento de retina es muy severo, pues entonces maxilotomía, ¿sí? Que eso es lo que ustedes ya más o menos manejan como en la Listo, que es diferente a esta que ustedes ya la conocen, que es la membrana hiperretiniana, que es como esta. Esta es un desprendimiento de vítreo, pero con membrana hiperretiniana. O esta, que es un desprendimiento de vítreo con una membrana hiperretiniana con pliegues en la superficie interna de la retina, que es digamos, benigna. Acuérdense que esta es la membrana hiperretiniana, ¿sí? No me la confundan con esta, ¿sí? Que esa es una persistencia de la membrana fibrosa entre retina y entre vítreo. La mayoría de las veces es causada por hemorragia o por neovascularización. ¿Listo? Ah, y los cuerpos extraños. Que ese sí, yo conozco un paciente muy cercano que la esposa lo puso a clavar una puntilla. Tan, 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 y voló la puntilla. Y, no, pásame otra puntilla. Entonces le pasó la puntilla que voló y estaba sin cabeza. Se clavó. O sea, la puntilla quedó perfecta, con la cabeza no estaba. ¿Listo? No, pero pásame otra puntilla. Entonces le pasó la puntilla, clavó la puntilla y no. Pasaron meses. Y en una cabeza le terminó ya. En una consulta común y corriente, en una oftalmoscopía, se veía un cuerpo extraño así. Y era la cabeza la puntilla. ¿A usted le ha pasado algo? ¿Se ha chuzado? Nunca. Pero es que tiene algo metálico allá. Cuando le hicieron vitrectomía, se dieron cuenta que era la cabeza de la puntilla. ¿Qué pasa? Cuando golpean con el martillo, la cabeza de la puntilla se calienta. ¿Sí? Al calentarse se desprendió y ella voló y como estaba caliente, entró
penetró y selló. ¿Qué hizo la retina? Tejido fibroso, encapsula y nunca hubo inflamación porque la cápsula dejó que todo lo que libera el óxido de la puntilla y todo eso Quedara ahí. queda encapsulado. Entonces nunca hubo lesión retinal. Qué buenas. ¿Cómo es que dentro de la rodilla no No, el siente? esposo de mi tía tiene Por la velocidad ingresó, cortó y selló de una vez. Eso nunca lo han podido Porque entre otras, bueno, la ventaja de este paciente, pues aquí, ustedes que están viendo, está la cabeza, pero entonces como entró y cortó vasos retinales y ocasionó hemorragias. Y de paso este paciente ya, esa lesión está generando una isquemia retinal, ¿cierto? La zona, los vecinos ya están muertos, ¿cierto? Este paciente lo va a sentir porque pues la misma hemorragia ya genera una turbidez, ¿cierto? Pero hay cuerpos extraños limpios. Por ejemplo, este paciente tuvo muchas cosas, ¿cierto? Porque el cuerpo extraño ingresó por esta zona, cortó conjuntiva y la conjuntiva no se selló, quedó abierta. Entonces ya la herida expuesta es la que hace que el paciente refiera, ¿sí? Lo único que dolería ahí sería la conjuntiva, pero si atraviesa esclera, coroides, vítreo, retina, eso ahí para nada duele. ¿Sí? Entonces lo que le genera dolor es esto. Al entrar por acá, pues la córnea no se lesiona. Aquí está muy edematosa pues por todo el proceso inflamatorio, pero la córnea está tranquila y esa no nos preocupa. El iris tampoco y el cristalino tampoco. Seguramente entonces ya lesionó retina. ¿Listo? Lo que hacen es suturar, esperar a que pase el proceso inflamatorio y cuando pase el proceso inflamatorio hacen vitrectomía y sacan el cuerpo extraño. No van a operar en el momento inflamatorio. Bueno, eso ya es criterio médico. Muchas veces lo hacen, pero la mayoría de las veces lo que hacen es cierran acá, cierran la herida, se aseguran que no esté saliendo, o sea, no esté colapsando la retina, el globo ocular, manejan inflamación y luego programan cirugía para sacar el cuerpo extraño. Seguramente se va con retinopexia, con fotocoagulación para sellar la zona de isquemia, ¿sí? Pero estas son las complicadas. Cuando el cuerpo extraño ingresa a través de córnea, pues lesiona córnea, el iris se hernia, sella la herida, el cristalino probablemente lo tumbó, entonces hay cristalino vítreo, ¿sí? Y quién sabe, pero hay unos pacientes la herida, el cuerpo extraño ingresa y sale, es decir, que es una. Ustedes vieron urgencias en el segmento anterior, Sí. por el profe Pablo. Sí, también. Entonces saben que hay heridas, ¿cómo es? Un cuerpo extraño perforante, penetrante, ¿sí? Entonces en este caso pudo haber perforado y salir, por ejemplo, un alambre, entró y salió, o una cabeza de una puntilla que entra y queda allá, sería penetrante. Listo, este sería perforante, que ingresó, pero sacaron el alambre y entonces la hernia que se genera por eso, este es el que genera las sirinquias anteriores y ahora una luxación del cristalino que hay que sacarlo porque eso genera lesión. Esos son los que nos llegan a nosotros, este no, este ya pasa normal, pero este sí nos llega a nosotros porque nos llega con una opacidad corneal, el paciente no le van a hacer trasplante corneal, ya tiene una pupila corectópica, entonces la pupila está desplazada inferior y nos llega para poner un lente, tiene una leucocoma, pero por acá se asoma un pedacito de la pupila, entonces uno con un lente de contacto gas permeable mejora la agudeza visual, el paciente puede recuperar mejor visión, como queda seguramente áfaco, entonces pues podemos con un lente de contacto hacer un trabajo bien bonito y que el paciente recupere algo de visión. O a veces les hacen trasplante, pero igual llegan a nosotros para adaptación de lentes de contacto. ¿Listo? Lo hice muy rápido las dos clases porque sé que ustedes ya lo habían visto, no sé cómo se sintieron. ¿Ya aclararon dudas? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Todo bien? Listo. Entonces con esto pues ya doy por terminada la sesión. La verdad yo pensaba dar clase diferente hoy, pero se me hizo más práctico hacerlo. Nos queda la clase siguiente y parcial. Ay, Dios, Señor bendito. Como mami, disculpa. Ayúdame, ¿Y por qué se ríe? No, porque es que muy chistoso, acaba de llegar y... Profe, ¿es acumulativo o solamente es de lo que hemos visto? Ay, no, Ay, profe, por favor. Vea. ayúdanos. Esta vez, no sé, es que lo que pasa es que les mandé el parcial así, pregunta y todo eso porque me tocaba. Yo no tenía otra manera y porque nadie me iba a evaluar y yo no esperaba.
¿Ninguno la ganó? Sí, Samuel, creo. Pero lo ganas. Ok. Yo espero, la verdad es que tiene que ser acumulativo. ¿Por qué tiene que ser acumulativo? Porque la idea mía es tomar las patologías y que ustedes aprendan ese diagnóstico diferencial. Tienen. Sí, claro, tiene porque pues la gracia es que ya empecemos a hacer diagnóstico diferencial, que ustedes se preparen para Sí. cualquier caso que les llegue. Pero como somos poquitos y todo eso, la podría hacer en parejas y que sea escrito, o sea, que sea dejarles volar su imaginación y su capacidad creativa. Entonces hagámoslo así, o sea, esta vez sí puede ser a través de, no sé, 1 o 2 fotografías, que ustedes describan con el detalle así súper guau, y que además de eso hagan un intento de diagnóstico diferencial. Recuerden que a veces el oftalmólogo, por más experimentado que sea, a veces se queda con la duda de qué diagnóstico es. Entonces ustedes pueden dar una impresión diagnóstica y enviar exámenes para definir por qué los envían. Es decir, yo sospecho que es una membrana neovascular coroidal por la hemorragia que se encuentra localizada, y envío tomografía para poder identificar si se trata de una membrana neovascular o si es una hemorragia aislada producto de algo. Es decir, yo sé que ustedes eso lo pueden hacer y que no tienen que pegarle tan... Hay diagnósticos que sí hay que pegarles, pues, porque... ¿Cómo cuál? Como una toxoplasmosis, Ok, eso sí. como una retinopatía diabética o hipertensiva. Mira que de pronto el eso no tiene unas dudas. Como que... Es que una vez ve las dos imágenes y dice, pues que son tan similares. Ambas tienen microneurismas, tienen... Pero la mujer de la señora ahí, Una imagen, pero Ah. en el caso de los otros decimos que era toxoplasmosis respiratoria, pues sino que era el láser. No las podemos encontrar eso. ¿Será O que por todavía ejemplo, funciona el código QR? la de la atrofia. En la primera. Había varios que es como una atrofia peripapilar, algo así. Ya no sale. No la valió. Creo que yo tengo ¿Qué hora las- es? Son las 9. Tenemos Media 10 hora. minuticos. Para los que se quieran quedar, no, ya yo terminé clase, para los que se quieran quedar. Eso lo tengo en el correo. Que esa es otra cosa, que esas cositas van a tener nota. O sea, les va a ayudar con las notas. como las descripciones que hicimos. La verdad no lo he hecho, no lo he revisado todavía. Me toca sentarme ya. Si no le O pegamos sea que tanto a las la descripciones enfermedad, cuentan para este. Profe, si tanto no le pegamos a la enfermedad, pero si las descripciones están bien hechas, Sí. cuentan. Claro. Porque es que vuelvo y repito, a veces el diagnóstico. diagnóstico por la... Eso es láser. Ay, nosotros colocamos que era... Pero ustedes vieron todas las lesiones. Que son muchas lesiones. Pero ¿se acuerdan que yo les había dicho? La toxoplasmosis sí tiene esa... O sea, pueden confundirse. Creo que esa observación hace alguna vez. Ustedes pueden confundir una toxoplasmosis con una fotocoagulación. Si se les olvida tener presente que en la fotocoagulación los puntos van organizados y del mismo tamaño. La toxoplasmosis nunca va organizada. Sí, entonces, y fuera de eso, pues este paciente ya les está mostrando una hemorragia, es decir, hay cambios vasculares que ya se dice que ese paciente tuvo una fotocoagulación. Es eso. ¿Cuáles no tuvieron dudas? Esa es tuberculosis, La de ¿no? parcial. Lo partiré. Por el foco coroneo. Y esa es una oclusión arterial. Mira que está muy fácil. Y esta, claro, hay una cicatriz, pero se reactivó y hay focos aquí. Quiere decir que les fue bien, solamente puede que se confundió la toxina.